Y como bien lo había mencionado el miércoles y en un video que subí temprano por la mañana, vamos a estar hablando del dolor. Voy a hacer una pregunta. Si quieres levantar tu mano puedes hacerlo, si no lo entiendo perfectamente. Y la pregunta es, ¿quién está sufriendo algo hoy? Hoy. Levante su mano. ¿Quién está sufriendo algo hoy? Y mire que no le estamos poniendo nombre todavía, ¿eh? Gracias por su valentía. Gracias. ¿Por qué les pedí que levantaran su mano si querían hacerlo? Porque precisamente para salir del dolor se requiere de valor. Para salir del dolor se requiere de reconocer que algo me está afectando. Tan sencillo como levantar la mano. Si levanto la mano, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué imagen se pueden fijar de mí? Pero ¿sabe? En la intimidad, en nuestros adentros, incluso somos capaces de levantar la mano. En nuestros adentros, donde nadie nos ve. Nos da pena levantar la mano incluso cuando estamos cara a cara con Dios, porque creemos que si Él descubre que estamos afectados, que estamos dolientes, no nos va a ver con buenos ojos. Yo sé que hay personas que hoy, en esta mañana, están dolidos. Lo acabamos de escuchar ahorita por parte de mis amigos. Hay un dolor muy fuerte cuando uno tiene que soltar, dejar algo. Todos de alguna manera tenemos un dolor. Ahora, ¿por qué hablar de este tema? Que ojo, es tan extenso. Hay conferencias acerca del dolor, hay libros acerca del dolor. ¿Por qué abordar un tema en tan solo 30, 40 minutos? Por las escenas que se nos presentan ahí. 4 escenarios. En el capítulo 26, del versículo 17 al 56. Casi 40 versículos. No los vamos a estudiar todos a detalle, me di a la tarea de hacerlo yo por usted. Pero ¿sabe? Ahí tenemos 4 escenarios. Del 17 al 30. La cena del Señor. Del 31 al 35, la advertencia a Pedro de que éste lo iba a negar. Del 36 al 46 tenemos a Jesús en el monte Getsemaní. Casi a unos minutos, probablemente a un par de horas de ser arrestado. Y del verso 47 al 56 tenemos el arresto de Jesús. Rápidamente lo llevo al primer escenario que tiene que ver con la institución de la cena del Señor. Ahora, ¿hay un rasgo de dolor en esa cena? ¿De verdad lo hay? Alguien pensaría, se supone que están conviviendo. Hay comida. ¿Quién se puede entristecer cuando hay comida? Probablemente alguien pensaría que lo único que está fluyendo en ese convivio son recuerdos. Están contando experiencias. Es la última cena. Jesús con sus discípulos. Jesús con sus amigos. Es la última cena. Yo me imaginaba que lo que hubiera estado pasando ahí es los discípulos contando experiencia, levantando la mano y decir, Jesús, ¿te acuerdas cuando multiplicaste los peces y los panes? Jesús, ¿te acuerdas cuando quitaste la piedra y le pediste a tu amigo Lázaro que saliera de ahí? Yo quiero pensar que en esa cena tendría que estar llena de recuerdos, de experiencias, de risas, de lágrimas, no de tristeza, de gozo. Pero sabe, dentro de esta escena o de esta cena, Jesús expone a Judas Iscariote, quien lo vendió por 30 monedas de plata y que minutos antes, o más adelante más bien dicho, lo va a entregar. ¿Sabe? Cuando leía esto es,
Qué dolor tan profundo para Jesús saber que uno de sus discípulos, mejor aún, uno de sus amigos, lo traicionaría. Porque en varias ocasiones Jesús le dijo, ya no les llamo más mis discípulos, sino mis amigos. Jesús consideraba a los 12 no solamente como a trabajadores, obreros en su obra, no, los consideró sus amigos. El apóstol Juan en el capítulo 13, verso 21, nos muestra una profunda tristeza que Jesús estaba experimentando. Dice textualmente, se angustió profundamente. ¿Cuándo? Cuando tuvo que decirle, entre ustedes hay uno que me va a entregar. Y dice que se angustió profundamente. ¿Se da cuenta que no era una cena llena de risas y recuerdos? Era una cena donde Jesús, nuestro Jesús, estaba sufriendo. Estaba lleno de dolor. Mire, tan afectado, me atrevo a pensar, que Jesús estaba, que en el verso 27 de Juan capítulo 13, dice que Jesús le dijo a Judas, Judas, lo que vas a hacer, hazlo ya. ¿No es cierto que cuando uno está afectado por alguna situación, uno dice, ya, dame el tiro de gracia, haz lo que tengas que hacer, pero hazlo ya? Jesús estaba muy afectado. Un dato tan interesante que encontré ahí mismo en ese verso 27 de Juan 13 es que dice que en el momento en que Jesús le da el bocado a Judas y éste lo lleva a su boca, dice que Satanás entró en él. Pudiéramos dar una aplicación distinta y es: ¿qué estás llevando a la boca? ¿Qué estás comiendo? ¿Algo que está nutriendo tu espíritu o algo que le está abriendo la puerta a Satanás? En el siguiente escenario, estoy poniendo el contexto porque al final quiero llevarte a este tema del dolor, pero quiero que veamos en el primer escenario, la cena del Señor, Jesús está afectado. Segundo escenario, Jesús anuncia la negación de Pedro, y esto sucede cuando, después de la cena. Algunos evangelios pareciera que lo meten, lo encajonan dentro de la cena, pero no es así. Es después de la cena, cuando ya se están encaminando hacia el monte. Y es ahí en una conversación en la que Jesús le dice, número uno, no solamente que Pedro lo va a negar 3 veces, sino que incluso sus amigos, todos los 12, lo van a abandonar. Por si fuera poco, agréguele ese dolor. Todos me van a abandonar, dice Jesús en ese escenario. Un dato muy interesante que encontré en Lucas 22, del 31 al 32. Nos muestra que Jesús le dijo a Pedro, Satanás me ha pedido autorización para tentarle y se la he dado. Pero te levantarás de ese gravísimo error y del profundo dolor que experimentarás para fortalecer al resto de mis discípulos. Me sentí tentado a tomar estos versículos como base del mensaje. Jesús le dijo a Pedro, Satanás me pidió autorización para zarandearte, para tentarte. Y Pedro dice, ¿cómo crees, Señor? Yo nunca te voy a negar. Es más, si es posible, estaré contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice, pero le di autoridad, le di permiso a Satanás para que te sacudiese. Y todavía mire, pareciera que le profetiza que estaría sumergido en una agonía tan profunda. Porque después vemos a un Pedro llorando amargamente después de haber negado a su Señor. Y le dice, te vas a llenar de un dolor tan profundo por ese gravísimo error que estás por cometer, negarme a mí. Pero mira nada más, Jesús le dice, te vas a levantar de ese profundo dolor. Creo que hay muchos aquí que tendríamos que tomar esta palabra ahora. ¿Venimos afectados? ¿Venimos dolidos hoy? Por supuesto. Pero Dios dice, te vas a levantar de ese profundo dolor. Y no solamente eso, te voy a dar la capacidad para fortalecer a otros. Muchas veces Dios no quiere sanarnos solamente para que estemos bien con nosotros mismos o con Él, sino porque quiere que ayudemos a otros a recuperar su salud espiritual, emocional, física. Tercer escenario, vemos a Jesús ya en el monte Getsemaní. Note los momentos de dolor ya básicamente en las últimas horas de vida que a Jesús le quedan. Para este momento me atrevo a pensar
que Jesús está experimentando altísimos niveles de estrés y ansiedad. Para este momento Jesús está afectado en espíritu, alma y cuerpo. Así se lo puedo expresar. Tanto que en Marcos capítulo 14, verso 34, Jesús va a decir: mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Por qué había tanta tristeza? ¿Por qué esos niveles tan altísimos de ansiedad, de estrés, de preocupación, de dolor? Bueno, escribí 3 posibles respuestas. Número 1, por el dolor que estaba a punto de sufrir en la muerte de cruz. Número 2, por el pecado de la humanidad. Quiero pensar que para este momento Jesús ya comenzaba a experimentar el dolor del pecado, porque al que no cometió pecado, por nosotros se hizo pecado. Se hizo, pero nunca cometió. Experimentó el dolor del pecado, y el pecado como paga traía muerte. Y Jesús ya estaba experimentando eso. Tercero, por el abandono de las personas en quienes invirtió sus últimos años de vida. ¿Alguien lo ha traicionado una vez? ¿Un amigo? ¿Un familiar? ¿Un líder religioso? ¿Alguien lo abandonó cuando usted más necesitaba de él? Bueno, Jesús estaba sintiéndose como usted se ha sentido en ese escenario. Abandonado, solo. Ahora le sumamos que en este escenario, Marcos capítulo 14, verso 33, nos muestra que había invitado a 3 de sus amigos más cercanos, que hemos visto en otros escenarios ya. Pedro, Jacobo y Juan, y les dice: acompáñenme a orar. Jesús estaba agonizando en sufrimiento, en dolor, y le dice a sus amigos: acompáñenme para orar. Y es en ese momento en el que, cuando regresa en 3 ocasiones, los encuentra dormidos. Qué dolor para Jesús saber que ahora que necesita de sus amigos, ni siquiera pueden acompañarlo en oración. Me venía a la mente cuando escribía esto ¿alguna vez alguien te ha pedido oración? Ojo con esto. ¿Alguna vez alguien te ha pedido oración y le dices: claro, estaré orando por ti, y nunca haber orado por ella o por él? Porque somos muy fáciles para decir: no te preocupes, estaré orando por ti, me comprometo a estar orando por ti, y nunca hacerlo. Es la tristeza que Jesús sintió. Les pedí que oraran conmigo, les pedí que me acompañaran, no que cargaran mi sufrimiento o parte de mi dolor, simplemente que me acompañaran en oración, y ni aún así lo hicieron. Mira esto que aprendía. En medio del dolor, abrace esto por favor, en medio del dolor nunca estamos solos. ¿Escuchó eso? En medio del dolor nunca estamos solos. ¿Y por qué pensaban esto? Porque Lucas 24 da un detalle maravilloso en el verso 43, y dice que se le apareció un ángel para fortalecerlo. En un momento en el que Jesús estaba agonizando, dice que sus gotas de sudor eran como sangre, o más bien sangre, nada más para que nos demos cuenta. Pero en ese momento tan agobiante, en ese momento de dolor, dice que el Padre envió un ángel para fortalecerlo. Mi amigo, si usted cree, si usted piensa que está solo, sumergido en este dolor, abra bien sus ojos espirituales para que se dé cuenta que hay millones de ángeles fortaleciendo su vida ahora mismo. Fortaleciendo su espíritu y su alma ahora mismo. Por último, tenemos el arresto de Jesús. Llega el momento en el que Judas va a cumplir su promesa. Fue con los principales sacerdotes y les dijo: ¿cuánto me dan por entregarles a Jesús? Ellos dicen 30 monedas de plata, y dice que a partir de ese momento buscó cualquier cantidad de oportunidades para entregarles a Jesús, y llegó el momento. Marcos 14, 44 dice que la señal para realizar el arresto era un beso. Judas le dijo a los soldados: al que yo besare, a ese arrestar. Imagine conmigo esta escena. Jesús viene afectado por todo lo que ya vimos, y ahora ve a lo lejos venir a su amigo Judas con una compañía de soldados romanos,
Y una compañía se decía que eran aproximadamente 600 soldados. ¿Tanta gente para arrestar a alguien que nunca le levantó la mano a otro? Y Jesús ve que Judas se acerca lentamente. Era de noche por si acaso. Cientos de antorchas encendidas, llegando sigilosamente, porque lo que no querían era que mucha gente se enterara y no afectar las fiestas de la Pascua que se estaban llevando. Sigilosamente llegan y Judas se para delante de Jesús, con quien pasó los últimos 3 años de la vida de nuestro maestro. Le da un beso en la mejilla y Jesús le dice: con un beso traicionas a tu maestro. Otro evangelio dice: amigo, con un beso me traicionas. Ojo, Jesús para este momento ya sabía a quién lo iba a traicionar. Y aún así se atrevió a llamarlo amigo. No sé quién te hizo daño. ¿Le llamarías amigo aún? Es todo un desafío. Es todo un reto. Llamarle amigo a alguien que me ofendió, que me dio la espalda, que me criticó, que me lastimó. Dice que Jesús, aún con todo y eso, le llamó amigo. ¿Entramos al tema? Este es el contexto. Ahora prometo no pasarme más de 15 minutos. Si al final de esto alguien siente la necesidad de hablar con alguien, busque a alguien de su confianza. Pero no se quede atascado en el dolor. Repito, se van a remover cosas probablemente tocando este tema. Tan solo el simple hecho de ver los 4 escenarios. Créame, hubo momentos mientras estaba en mi casa o en la oficina en las que tenía que secar mis lágrimas de saber todo lo que nuestro maestro estaba sufriendo. Súmele todo lo que usted ha estado sufriendo. Desde su infancia, en su adolescencia, en su juventud, en su adultez, en su matrimonio, en la familia, con los amigos, con los vecinos. Súmele todo eso. Mire, no conozco a nadie que le agrade hablar sobre el dolor. Por lo general, preferimos evitar el tema o disfrazarlo de algún modo. Lo cierto es que, escuchen esto, nos guste o no, todos tenemos que enfrentar el dolor en algún momento de nuestra vida. Un escritor llamado Bernardo Estamateas, que escribió este libro titulado El dolor que fortalece, decía esto, que está ahí en pantalla: cuando elegimos entrar en guerra contra el dolor, este se vuelve sufrimiento. ¿Escuchó? Cuando elegimos entrar en guerra con el dolor, este se vuelve sufrimiento. ¿Qué es entrar en guerra? No quiero hablar de eso. No quiero hablar de este tema. No quiero hablar de lo que me hirió, de quienes me lastimaron. No quiero hablar de eso. Dejémoslo en el olvido. Pongámosle tierra y que ahí quede escondido. Cuando uno no quiere hablar de lo que le ha lastimado, de lo que le ha dolido, lo único que le está haciendo es la guerra al dolor para que entonces se convierta en sufrimiento. Mire, si elegimos alargar el dolor, este se volverá crónico. Pero si escogemos aprender del dolor, podemos transformar nuestro pasado y crear un futuro mejor. Quiero presentarle algunos mitos del dolor. Y yo sé que muchos de nosotros hemos navegado en esos mitos. ¿Para qué? Para justificarlo, para maquillar el dolor. Y muchos hemos naufragado, me atrevo a decirlo así, en estos mitos. Número 1, tengo que encontrarle una solución al dolor, es lo que mucha gente dice o decimos. Y sabe una cosa, el dolor no es un problema que necesite solución, sino una emoción que a veces nos toca experimentar. Jesús lo dijo abiertamente: en el mundo van a tener
aflicción. No dijo en el mundo nadie va a sufrir. No dijo en el mundo nadie te va a herir y nadie te va a lastimar. Dijo en el mundo van a tener aflicción, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Otro mito que tenemos ahí es: tengo que superar esta etapa del dolor. Ojo, el dolor no es una etapa a superar, no es un obstáculo, es más bien un camino que debemos transitar. O te paralizas en el proceso o avanzas. Créame, nadie llega hasta el otro lado estando parado y quieto. ¿Quieres llegar al lado donde te espera la sanidad, la salud, la paz, el gozo, la armonía? Necesitas transitar por ese valle de sombra de muerte. Pero no teman, dice el Señor, porque yo estoy con ustedes. Se da cuenta que es un valle de sombra de muerte, que no vamos a caminar ni siquiera solos. Nuestro Dios, el Todopoderoso, quien es la luz verdadera, va de la mano. Ni siquiera vamos a ir por valles de oscuridad, porque con la luz de Cristo se empieza a iluminar el recorrido y el camino y se vuelve seguro. 3. Tengo que encontrar la respuesta a la pregunta. Escuchen esto: ¿por qué me ocurrió esto precisamente a mí? ¿Alguien se ha hecho esta pregunta? Estoy seguro que sí. Si Dios es tan bueno, ¿por qué permitió que esto me pasara a mí? Si Dios me amaba tanto, ¿por qué permitió que me lastimaran de esta manera? ¿Por qué permitió tanto abuso, tanto maltrato, tanta difamación, tanto golpe? ¿Por qué lo permitió si tanto me amaba? Miren nada más, el dolor es una pregunta que no tiene respuesta. ¿Escuchó eso? El dolor es una pregunta que no tiene respuesta. Y pensando en eso, mire lo que tengo que decirle. Muchas veces el dolor no se supera de un día para otro, pero es fundamental expresarlo para gastarlo y agotarlo. Lo repito. ¿Ok? Lo entiendo perfectamente. Si el dolor es una pregunta que no tiene respuesta, entonces ¿qué hago? Bueno, simple y sencillamente date cuenta que es fundamental expresarlo para desgastarlo y agotarlo. Las últimas semanas me he encontrado con Marta a mi lado, simplemente abrazándome y diciendo: llora todo lo que tengas que llorar. Y entonces dijo estas palabras que han entrado fuertemente en mi corazón. Cada vez que lloras, cada vez que hablas del dolor, lo estás desgastando. Lo estás desgastando. Me sentía culpable muchas veces. ¿Otra vez llorar por lo mismo? Se supone que ya lo arrojé a sus pies. Ya no tendría que afectarme. ¿Por qué me está afectando otra vez? ¿Por qué me está doliendo otra vez? Porque el dolor se sigue desgastando. Porque el dolor no es una pregunta que tiene respuesta. Porque el dolor no se supera ni se lleva con la lógica, se vive con las emociones. Si le metemos lógica al dolor, créame, nos vamos a sentir más culpables y más viles. Porque nuestra lógica nos lleva a pensar, armar un cuadro, un método, una estrategia que nuestras emociones no alcanzan a percibir. Nuestra emoción lo único que quiere es vivir el dolor. Nuestra mente quiere racionalizarlo todo. ¿Por qué me siento así? No debería sentirme así. ¿Cuándo pasó? ¿Por qué? No. Hay que desgastar el dolor. Hay que desgastar el dolor. Hubo algo que te afectó. Ojo con lo que voy a decir. Incluso hubo sucesos en nuestra infancia que nos lastimaron y marcaron tanto y no queremos hablar de ello. ¿Para qué sacarlo? Si ya quedó atrás. Eso pasó hace muchísimos años. Pero ¿saben?
muchas veces al no liberar ese dolor acumulado, repercute en nuestras acciones. Uno dice, ¿por qué soy tan violenta al educar a mis hijos? Probablemente porque cuando te educaron a ti fueron muy violentos contigo. Y no hablas de eso. No hablas cómo tus padres te maltrataron quizás, pero te encuentras maltratando a los tuyos. Y dices, no sé por qué soy así. Necesitamos sacar el dolor que tenemos acumulado. Háblalo con alguien de tu confianza. Desgasta el dolor. ¿Escuchó? Desgasta el dolor. Pero ¿cuántas veces tengo que hablarlo, pastor? Las veces que tú consideres necesario, y el dolor se va a ir desgastando. ¿Sabe qué he estado experimentando en las últimas semanas? Que cuando voy hablando de un suceso en mi vida, me doy cuenta que tengo más dominio de mis emociones. Me doy cuenta que cuando lo estoy expresando me duele menos, aunque aún sigue doliendo. Me doy cuenta que tengo más control, que no estallo en lágrimas, que no estallo en una rabieta. Tengo más control de mí mismo y de mis emociones. ¿Por qué? Porque estoy desgastando el dolor. Mira algunas frases que encontré en un libro. Adormecer el dolor por un momento simplemente lo empeorará cuando finalmente se sienta. Y esto parece poesía y no me extrañaría si es de William Shakespeare. Dad palabra al dolor. El dolor que no habla gime en el corazón hasta que lo rompe. ¿Escuchó? El dolor que no habla, escuche esto, gime en el corazón hasta que lo rompe. Pensar que no es necesario hablarlo, créeme, lo estás adormeciendo. ¿Escuchó? Pensar que no es necesario hablar de eso, lo estás adormeciendo. 2. El hecho de que no le estés dando voz a tus emociones no significa que no estén gritando dentro de ti. Están gritando tan fuerte que un día tu corazón no va a resistir el eco que estas voces provocan. ¿Y sabes cómo estallan muchas veces? En depresión, pensamientos suicidas. El peor de los casos, el suicidio. ¿Sabes cómo estallan? Baja autoestima. Sin ganas de levantarse de la cama, sin ganas de asearse ni peinarse, sin ganas de hacer absolutamente nada. Porque el hecho de que no estés verbalizando tus emociones no significa que estén calladas, están gritando y muy fuerte en tu corazón. Y lo triste y preocupante de esto es que si no le damos voz, si no le damos salida, un día va a estallar nuestro corazón. ¿Y sabe cómo estalla muchas veces? Lo que hemos repetido en otras ocasiones. Ya no aguanta más, se acabó el matrimonio, se acabó la familia, lárgate de aquí. Porque no le estás dando salida, no le estás dando voz a esas emociones. Cuando nos duele algo y no accionamos para hallarle una solución, dilatamos el dolor. Lo estiramos, transformándolo, escuchen esto, en sufrimiento inútil. Lo transformamos en un sufrimiento inútil, innecesario. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. En la vida tendrán aflicción, en la vida van a tener dolor, sufrir. De eso depende de nosotros. O le entregas o le rindes tu dolor a Jesús para que Él te sane por completo, o vives el resto de tus días sumergido en sufrimiento agónico. Alguien pensaría ahí en su lugar, bueno, es muy fácil para usted que está allá arriba y tiene un micrófono decirlo. Si supiera lo que me hicieron, si supiera lo que me pasó, probablemente estaría de acuerdo conmigo en no hablar con nadie, en encerrarme, en ponerle un candado a mi corazón, en meter mis emociones en un refractario de manera muy hermética. ¿Sabe? No necesito saberlo. Lo único que sé es que si
no soltamos el dolor, se convertirá en un sufrimiento crónico y va a terminar por destruirnos. Y no solamente nos destruye, destruye a todas las personas que están en nuestro entorno. Porque cuando uno deja que el dolor, el sufrimiento, se haga crónico, le abre paso muy ancho a la amargura. Y una persona amargada, créame, amarga todo lo que está a su alrededor. ¿Qué puedo hacer entonces, pastor? Ya escuchamos, vimos los 4 escenarios, ya vimos estos mitos del dolor. Creo que escuché suficiente sobre lo que hace el dolor. ¿Qué hago con el dolor? El dolor de una pérdida, quizás de un ser querido. El dolor de haberte despedido del trabajo. ¿Qué hago con el dolor de un matrimonio casi irremediablemente roto? ¿Qué hago con el dolor de la frustración, del fracaso? ¿Qué hago con el dolor de un desamor, de una traición? ¿Qué hago con este dolor? ¿Y sabe? Déjese lo pongo en pantalla. Cambiemos el por qué por el para qué. Cambie el por qué por el para qué. Esto nos saca del pasado y nos permite enfocarnos en el futuro. En lugar de estarnos preguntando ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Pregúntale a Dios, ¿para qué permitiste que yo pasara por todo esto? Mire, esto lo entendía muy bien Jesús. Por eso no permitió que el dolor de la traición, del engaño, la crítica, la burla, el maltrato, el abuso no frenaran, no terminaran con el propósito en su vida. Estaba triste hasta la muerte. Y sabe, en su oración le dijo al Padre, si es posible. Estaba tan dolido, estaba tan afectado Jesús que le dijo, si es posible, evítame la muerte de cruz. Si es posible, no permitas que yo pase por todo este sufrimiento. Si es posible. Pero Jesús se dio cuenta que era necesario. ¿Escuchó eso? Jesús se dio cuenta que era necesario. Por eso es que cuando Satanás le pidió permiso para tocar a Pedro y éste lo terminara negando en 3 ocasiones, Jesús no le dijo que no a Satanás. Jesús le dijo, te doy autorización, porque después de esto, Pedro se va a levantar con tanto poder, con tanta autoridad, que va a sanar a otros. Pedro se va a levantar en el libro de los Hechos con una voz de autoridad, predicando y provocando que más de 3,000 personas se convirtieran en su primer mensaje. Sí, ese Pedro que lo negó, ese Pedro que lloró amargamente. Cambiar el por qué por el para qué. Esto significa, mire, ojo con esto. Esto que viví me dejó una lección y es un comentario típico de aquellos que superan con éxito las etapas duras de su vida. Pero esta expresión es un comentario típico de aquellas personas que han salido avantes, que han alcanzado, dicen por ahí los psicólogos, resiliencia. Esto que viví me dejó una lección y póngale qué lección quiere que esa experiencia le deje. Viktor Frankl, un famoso neurólogo, psiquiatra y filósofo, enfatizó la necesidad humana de encontrar un propósito en la vida, especialmente en medio de circunstancias adversas. Ahora, este hombre lo escribió, eso que acabo de leer, lo escribió en una cabaña, en unas montañas de Noruega, con todas las comodidades posibles. No. Lo escribió en uno de los 4 campos de concentración en donde él estuvo. 4 campos de concentración en donde perdió, ojo, a su esposa, perdió a sus padres y a sus hermanos. Y en tan solo 9 días escribió un libro que es bestseller. Y se llama El hombre en busca de sentido. Léalo. Incluso está en audiolibro. En tan solo 9 días, y este hombre, mire lo que dijo, él enfatizó la
la necesidad humana de encontrar un propósito en la vida, especialmente en las circunstancias adversas. ¿Qué dificultades está pasando hoy? Dígale a Dios que abra sus ojos espirituales para que vea el propósito detrás de todo esto. Ok, me abusaron. Ok, me maltrataron. Me traicionaron. Me criticaron. Ok, ¿qué propósito tiene todo esto? No es por qué, es para qué. ¿Para qué lo permitiste, Dios? Créame, estoy de pie junto con usted, y si le contara partes, episodios de mi vida, lloraría conmigo. Y diría al pastor, no se ve que haya pasado nada. Precisamente cuando uno le da paso a liberar el dolor y no quedarte con el sufrimiento. Por último, ¿sabe? Sirva a otros. Servir al prójimo es una manera de sobreponerse a la adversidad. Recuerdo que cuando leíamos y estudiábamos, compartía con ustedes el capítulo 14 de Mateo, y que Jesús recibe una trágica noticia de que su primo Juan el Bautista había sido decapitado, y dice que se sube a una barca y se aparta. Quiero pensar que para procesar el dolor, para sufrir la pérdida, dice que cuando llega a la orilla, muchísimas personas se acercan a él, y dice que tuvo compasión de ellas y comenzó a atenderlas. Estás afectada, estás dolida y dices, ahorita no quiero hablar con nadie. Digo, si es lo que tú crees que necesitas, adelante, pero no puedes estar sumergida años queriendo, aislándote, queriendo no hablar con nadie. No es saludable, se vuelve tóxico, se vuelve crónico, se vuelve sufrimiento. Sirve a otros, sirve a otros. Deja que tus vivencias y experiencias ayuden, transformen a otros, y te aseguro que vas a experimentar una sanidad tan profunda que ni yendo a terapia vas a alcanzar. Cuéntale a otros tu experiencia aún cuando aún sigas dentro del proceso. Y no solamente ayudarás a otros a alcanzar, a descubrir su propósito en la vida y en Dios, sino incluso tú estarás alcanzando, adquiriendo sanidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Para reflexionar, pregúntate, ¿qué puedo aprender de? Mire, todo problema es un pasaporte al crecimiento. Todo problema es un pasaporte al crecimiento. Me gustaría que mientras te pones de pie te hagas esta pregunta nuevamente. ¿Qué puedo aprender de? Y vele poniendo un nombre. Ponte de pie, por favor.